Entonces, resumidamente, un pentagrama os va a dar la información del sonido y os va a dar la información del ritmo. Recordamos el tema del sonido, pues por un lado te da las notas y nos ayudamos de la clave, ¿vale? Que es un simbolito que va al principio del pentagrama, y vimos que para la guitarra utilizamos la clave de sol, que lo que nos viene a decir es que en la segunda línea del pentagrama la nota que hay es la nota sol, simplemente. Y de ahí podemos verla tanto para arriba como para abajo. Pues en este vídeo vamos a ver la parte del ritmo, es decir, yo viendo una partitura o un pentagrama de cualquier canción, cómo sé yo lo que dura, la duración de cada una de las notas. Entonces voy a poner en la pantalla y vamos a comenzar viendo un poco las cosas imprescindibles que necesitamos saber. Entonces, como veis, lo primero de todo es algo que ya vimos en algún vídeo anterior, que es el tema de los compases. ¿Qué es un compás? Pues como veis, aquí tenéis un pentagrama con la clave de sol y tenéis unas líneas verticales que se llaman líneas divisorias, que como su propio nombre indica, pues dividen el pentagrama. De tal manera que entre cada par de líneas divisorias, lo que tenéis el pentagrama de en medio es un compás, ¿vale? Y los compases, para que lo sepáis, se ordenan de izquierda a derecha. De tal manera que este sería el primer compás, segundo compás, tercer compás y así sucesivamente. Luego aquí, bueno, tenéis un poco cómo se dibuja o cómo se escribe la barra final, que eso es cuando ya termina una canción, sí o sí se escribe este simbolito, ¿vale? Simplemente. Entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que hemos dicho antes, cuánto dura cada uno de los sonidos. Entonces vamos a ver un sistema que tiene que ser a la fuerza sencillo, ¿vale? Para que se entienda fácil. Y vamos a ver un poco, nos vamos a ayudar de unas figuras y ahora veremos de un metrónomo para pues saber un poco la duración de cada una de las notas. Entonces, como veis aquí, tenemos por un lado, tenemos dos pentagramas. El pentagrama de arriba tenemos varios símbolos, de tal manera que veis este es como un redondel, como un circulito, y arriba tiene el nombre de cada uno de los símbolos, ¿vale? Este de aquí arriba pues se llama redonda, que es un nombre bastante intuitivo, porque al final es un redondel sin rellenar, en blanco. La siguiente símbolo que tenemos es una blanca, que también es parecido a la redonda porque es un símbolo en blanco, solo que se le añade un palito a la derecha que se le llama plica, ¿vale? Para que lo sepáis. Y bueno, pues tendríamos también la negra, que es parecida a la blanca, solo que rellenamos el circulito de negro, ¿vale? Luego tenemos la corchea, que es parecida a la negra también, solo que se le pone como un sombrerito a la derecha, ¿vale? La semicorchea, que se le añaden dos, es similar a la corchea, pero en vez de tener un gorrito tiene dos, y así sucesivamente. La fusa tiene 3 y luego la semifusa tiene 4. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber? Pues bueno, antes de nada vamos a ver qué es un metrónomo y cómo vamos a nosotros calibrar esto de la duración de cada sonido. Esto que veis aquí es un metrónomo, ¿vale? Un poquito antiguo, ahora a día de hoy son digitales, o bueno, si tenéis en vuestro móvil podéis descargaros aplicaciones, o mismamente, como veis aquí en Google, podéis acceder. Entonces, ¿qué es esto de este numerito que tenemos aquí y estas siglas que son ppm? Bueno, nosotros digamos el ritmo, el sonido, la duración de ese sonido lo vamos a medir en cuántas pulsaciones o cuántos pitidos por cada minuto. De tal manera que este numerito de aquí me indica cuántos pitidos voy a escuchar yo en un minuto. Entonces, si yo le doy aquí al play, ¿vale? Y nosotros con un cronómetro empezamos en 0 y contamos hasta un minuto, veríamos que vamos a contar 103 pitidos de este estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente si yo ese número lo voy bajando, si en vez de 103 voy a un número menor, pues eso significa que voy a escuchar en el mismo minuto, en vez de 103, ahora voy a escuchar 90 pitidos o pulsos, que se dice, ¿vale? Entonces le damos. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente va más lento, porque en la misma franja de tiempo necesito escuchar menos pitidos. De tal manera que entre cada pitido, entre cada par de pitidos, el tiempo que va a transcurrir es mayor, ¿vale? Por eso va más lento, simplemente. Y si seguimos bajando de pulsos, pues va más lento. Al contrario, si subís, pues irá cada vez adquiriendo más velocidad, ¿vale? Mayor velocidad. Aquí tenéis mucho más rápido,
¿vale? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues bueno, esto de aquí lo que sirve es las figuras que hemos visto antes de redonda, blanca, negra, corchea y demás. Lo que vamos a hacer es que en cada partitura o en cada canción nos van a poner una figura de esas, generalmente o la negra o la corchea o la blanca, un igual, y nos van a poner un numerito, que va a ser este numerito de aquí. Entonces, imaginaros, ponen una negra igual a 108. Pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la duración de una negra en mi canción va a durar el tiempo que dura entre cada par de pitidos, ¿vale? ¿Escucháis ese pitido? Vale, pues la duración de tiempo entre que yo escucho un pitido y escucho el siguiente, esa duración de tiempo equivale a lo que vale una negra. Eso es lo que me quiere decir, ¿vale? Simplemente. Ahora, si yo me voy con donde teníamos lo de las figuras, vamos a ver ahora que hay un sistema que es muy sencillo para ver la relación entre las figuras. De tal manera que una redonda va a equivaler a si yo pusiera dos blancas. ¿Eso qué quiere decir? Que si imaginaros que una redonda es igual a 108, pues en este caso una blanca duraría la mitad de 108, ¿vale? Entonces, si yo quisiera ocupar el espacio de una redonda, necesitaría dos blancas, simplemente. Entonces, para que lo tengáis muy claro, es que la relación que hay entre una figura y la siguiente es que si yo estoy con una redonda, esa redonda dura un tiempo, ¿vale? Pues una blanca dura la mitad de ese tiempo. De tal manera que si yo quiero abarcar todo el tiempo de una redonda, necesito dos blancas, ¿vale? Y así va a funcionar entre cada par de figuras, igualmente. Entonces, imaginaros, ahora mi referencia es una blanca, ¿vale? Pues imaginaros que una blanca dura 10 segundos. Pues una negra va a durar la mitad que dura una blanca. Por tanto, si una blanca dura 10 segundos, una negra durará 5. De tal manera que si yo quiero ocupar el espacio de una blanca, que son 10 segundos, necesitaré dos negras. 5 segundos de una negra más 5 segundos de otra negra. Simplemente. Y así se corresponde cada par de notas. Igual funciona con la corchea. Si la corchea, ahora imaginaros que dura 8 segundos, pues esos 8 segundos, la semicorchea, que el propio nombre dice que es la mitad, durará la mitad de una corchea. Por tanto, si la corchea hemos dicho que dura 8 segundos, una semicorchea durará 4. Y ya está, ¿vale? Entonces funciona. De tal manera que, pues, una redonda equivale al tiempo que equivalen dos blancas, y también una redonda, si veis la relación, equivale a lo que serían 4 negras, ¿vale? Si os dais cuenta, si una redonda me equivale a dos blancas y una blanca me equivale a dos negras, pues una redonda me equivale a 4 negras, simplemente, ¿vale? Esto ahora a lo mejor parece un poquito complicado, pero vais a ver que es muy sencillo. Y luego abajo tenéis los silencios, porque hay a veces que queremos que una nota dure un tiempo, pero también tenemos que saber cuánto dura el silencio entre cada par de notas. Entonces aquí veis abajo lo que corresponde, o el símbolo que se le pone a lo que dura una redonda, lo que dura una blanca, lo que dura una negra, lo que dura una corchea, etcétera, ¿vale? Y tiene estos simbolitos. El de la redonda, pues veis que es en la cuarta línea, se pone como un rectangulito, ¿vale? Pegadito a la cuarta línea por encima, ¿vale? Vamos, por debajo de la cuarta línea, me refiero. Este es el silencio de blanca, ¿vale? Que se pone por encima de la tercera línea, también es un rectangulito similar. El silencio de negra, que veis que yo lo suelo escribir como un 2 y una C por debajo. Y bueno, pues luego ya tenéis aquí el silencio de corchea, semicorchea, etcétera. Entonces, los tiempos de su silencio con la figura correspondiente es el mismo. Es decir, lo que dura una redonda es lo mismo que lo que dura el silencio de redonda. Lo que dura una blanca es lo mismo que lo que dura el silencio de una blanca. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el tema de los compases. Entonces, ya vimos lo que era un compás, ¿vale? Que era digamos, lo que abarca en el pentagrama desde una línea divisoria a otra línea divisoria. Que eran estas líneas verticales, era lo que llamamos líneas divisorias. Bien, pues siempre que tengáis un pentagrama delante, al principio
como vimos, vais a tener la clave. Y al principio del todo, vais a tener el compás. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué compás está nuestra canción o nuestra obra? Pues un compás van a ser dos números. Arriba tenemos el numerador y abajo tenemos el denominador. Entonces, arriba, el numerito de arriba me indica cuántos de algo. Y abajo me indica la figura, es decir, ahora vamos a ver que cada número le corresponde una figura, que son las mismas que hemos visto arriba. Tanto la redonda tiene su número, la blanca tiene su número, la negra tiene su número, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vemos que arriba tenemos un 4, por tanto nos indica que cada compás va a tener un valor de 4 en total. Y abajo tenemos otro 4. Entonces tenemos que saber que ese 4 corresponde a una negra. Entonces, si leemos un poquito por encima, simplemente nos viene a decir el compás que cada uno de esos compases, la duración total tiene que equivaler a 4 negras. Punto. Eso es lo que nos quiere decir, ¿vale? Sin más. Entonces, ya con esto, habiendo visto las figuras con sus silencios, ¿vale? Con su nombre y demás. Y luego, habiendo visto cómo se forma un compás, ¿vale? Que es, imaginaros, otro compás podría ser 6 por 8, ¿vale? Los compases se leen de esta manera, 4 por 4, ¿vale? Se dice el numerito de arriba por y el numerito de abajo, simplemente. Y hay otro compás que también es común, que es el 6 por 8. Entonces, el 6 por 8, ¿qué nos vendría a decir? Nos vendría a decir que en cada uno de los compases caben 6 y el 8 corresponde en este caso a la corchea. Entonces, en global sería que caben 6 corcheas, o lo equivalente a 6 corcheas, ¿vale? No tienen por qué escribir siempre 6 corcheas, ¿vale? O su equivalente. Pero sí o sí, digamos, el compás, la duración del compás tiene que equivaler a lo que duran 6 corcheas. Punto. ¿Vale? Entonces aquí ya tenéis pues lo que sería un compás. Un compás es simplemente eso. Un número que me indica una cantidad y el número de abajo me indica la figura. Pues el 4 corresponde, en este caso, a la negra. El 8 a la corchea. El 2 a la blanca. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí ya tenéis. Luego, una cosa que, bueno, quizá lo veremos más adelante, pero veremos que también hay dos tipos de subdivisiones. Que es que este pitido que hemos escuchado aquí, ¿vale? Que veis aquí, este de pi, pues entre cada uno de esos pitidos se pueden dividir de dos maneras. O de forma binaria, es decir, coger ese sonido, ese intervalo de tiempo y dividirlo en 2. O se puede coger ese mismo intervalo de tiempo y dividirlo en 3, ¿vale? Que se dice que es de subdivisión ternaria, ¿vale? Por 3. Simplemente. Pero bueno, esto simplemente que os suene y lo veremos más adelante, no os preocupéis. Y hasta aquí es lo que vamos a ver de ritmo, ¿vale? Con esto sabemos lo que es un compás, cómo leerlo, lo que nos indica. Y luego con el metrónomo, pues si queremos que sea más o menos lento la canción, pues sabemos un poco la velocidad que vamos a tener que tocar. Entonces, esta ya es la parte rítmica que nos va a dar de información siempre un pentagrama, y ya hemos visto un pentagrama en total que nos da la información del sonido y la información del ritmo, ¿vale? Ya conocemos ambas partes. Ahora vamos a seguir practicando con canciones y vamos a ver pues tanto las notas, practicar con notas y practicar con ritmo, ¿vale? Poquito a poco. Así que cualquier duda que tengáis de este tema de ritmo o de compás o lo que necesitéis, como siempre me lo podéis escribir o me lo escribís a través del grupo de WhatsApp o como queráis, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis, que le sigáis dando mucha caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo.